Muy buenas noches, Dios les bendiga, iglesia. Les mandamos un abrazo grande desde aquí a todos los hermanos, los amigos que nos están viendo. Qué bueno poder encontrarnos una vez más en la presencia de Dios, ante su palabra. Y quiero decirte y animarte a que en esta noche le creas a Dios. Si estás ahí, delante de tu teléfono, delante del televisor, mirando, aprovecha este tiempo. Aprovecha este tiempo porque seguramente Dios quiere hablarte, quiere bendecirte. Le damos la bienvenida a todos, les abrazamos en Cristo Jesús. Y estoy seguro que Dios hará algo. La palabra de Dios nos habla de una historia de un hombre que tenía una vida imposible de vivir. En el 8 de Mateo, en el versículo 1 al 4 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Quiero hablarte de esta historia en esta noche y quiero contarte un poco sobre esto, porque la Biblia representa, o en la Biblia podemos tomar la lepra como el ejemplo del pecado, como todo aquello que nos separa de Dios, todo aquello que nos separa de Dios. La Biblia dice que este hombre, a causa de esa lepra, se encuentra con Jesús. Y dice la Biblia que este hombre sale a su encuentro y le pide a Dios misericordia, a Jesús, que lo sane. Cuando yo leí este párrafo, no me pude imaginar mucho, hasta que un día, leyendo un libro de un pastor bautista, Max Lucado, encontré una historia que él escribió en su libro sobre este acontecimiento. Esta historia que yo ahora quiero compartirte y quiero tomarme unos minutos para leértela, habla de la posible realidad de ese hombre en ese tiempo, en esa cultura, con ese problema y esa enfermedad de la lepra. Lo que ahora te voy a leer está escrito conforme a esa cultura, a lo que en ese tiempo se podía llegar a vivir por esa enfermedad. Y yo quiero que escuches bien, porque cuando yo leí esta historia, aunque yo no sufrí lepra de manera concreta en mi cuerpo, no sufrí esa enfermedad, cuando yo leí la historia, me sentí identificado. De hecho, quiero decirte que esta historia la leí en varias oportunidades, pero cada vez que la vuelvo a leer, mi corazón se quebranta, se emociona, porque puedo ver en esta historia el gran amor de Dios y lo feo del pecado, cómo el pecado destruye una vida, destruye una familia, cómo el pecado nos separa de Dios. Así que presta atención a esta historia que representa una de las situaciones en la que este hombre quizás se encontraba en ese tiempo, o mucha gente en ese tiempo que sufría de esto. Y dice así, hablando sobre el supuesto caso que este hombre haya vivido esta situación: por 5 años nadie me tocó, nadie, ni una sola persona, ni siquiera mi esposa, ni mi hija, ni mis amigos, nadie me tocaba.
me veían, me hablaban, sentían cariño en sus voces, veía preocupación en sus ojos, pero nunca sentí su toque. No lo había ni una sola vez. Nadie me tocó. Lo que es común entre ustedes, yo lo codiciaba. Apretones de manos, cálidos abrazos, una palmada en el hombro para llamarme la atención, un beso en los labios para robarse un corazón. Tales momentos fueron sacados de mi mundo. Nadie me tocó. Nadie se tropezó conmigo. ¿Qué no hubiera dado yo porque alguien se tropezara conmigo? Que me apretujaran en una multitud, que mis hombros se rozaran con los de otros. Pero por 5 años nada de eso ocurrió. Incluso los rabinos se mantenían a distancia. No se me permitía ir a la sinagoga, ni siquiera me recibían en mi propia casa. Yo era intocable, era leproso. Nadie me tocaba hasta hoy. Un año durante la siega noté que mi mano no podía sostener la guadaña con la misma firmeza. Tenía los dedos adormecidos. Primero fue un dedo y después otro. Al poco tiempo podía empuñar la guadaña, pero ni siquiera la sentía. Al terminar la temporada, no sentía nada con las manos. La mano que empuñaba el mango bien podía haber pertenecido a algún otro. Había desaparecido toda sensación. No le dije nada a mi esposa, pero ella sospechaba algo. ¿Cómo podría no sospechar? Yo llevaba mi mano contra mi cuerpo como ave herida. Una tarde hundí la mano en una palangana con agua para lavarme la cara. El agua se puso roja. Un dedo sangraba con hemorragia. Ni siquiera sabía qué me había lastimado. ¿Cómo me corté? ¿Con algún cuchillo? ¿Acaso rocé con la mano algún metal afilado? Debe haber sido, pero no sentí nada. Está también en tu ropa, me dijo mi esposa quedamente. Estaba detrás de mí. Antes de mirarla miré las manchas rojas en mi vestido. Por largo rato quedé sobre la palangana contemplando mi mano. Algo me decía que mi vida había quedado alterada para siempre. ¿Quieres que te acompañe para ir a ver al sacerdote?, me preguntó. No, dije con un suspiro, iré solo. Me volví y vi sus ojos húmedos. Junto a ella estaba mi hija de 3 años. Agachándome la miré directamente a los ojos y le acaricié la mejilla sin decir nada. ¿Qué podía decir? Me enderecé y miré a mi esposa de nuevo. Ella tocó mi hombro y con la mano buena toqué la de ella. De nuevo toqué la de ella. Sería nuestro último toque. 5 años han pasado y desde entonces nadie me ha tocado hasta ahora. El sacerdote no me tocó. Me miró la mano que ahora llevo envuelta en un trapo. Me miró la cara, ahora ensombrecida por la tristeza. Nunca le he echado la culpa por lo que dijo. Sencillamente estaba haciendo según había sido instruido. Se cubrió la boca y extendió su mano con la palma hacia afuera. Eres inmundo, me dijo. Con ese pronunciamiento perdí a mi familia, mi granja, mi futuro, mis amigos. Mi esposa me vino a encontrar a las puertas de la ciudad con una bolsa de ropa y pan y monedas. No dijo nada. Para entonces algunos de mis amigos se habían reunido. Lo que vi en sus ojos fue precursor de lo que he visto en todo ojo desde entonces, compasión llena de temor. Cuando yo salía, ellos se alejaban. Su horror por mi enfermedad era más grande que su preocupación por mi corazón. Y así ellos, al igual que todo el mundo desde entonces, retroceden.
Ah, cuánta repulsión sentían los que me veían. 5 años de lepra me habían dejado las manos torcidas. Me faltaban varias falanges en varios dedos, al igual que pedazos de mis orejas y de la nariz. Al verme los padres agarran a sus hijos, las madres se cubren la cara, los niños me señalan con el dedo y se quedan mirándome. Los trapos no pueden esconder las llagas de mi cuerpo, tampoco el trapo con el que envuelvo mi cara para ocultar la ira de mis ojos. Ni siquiera trato de esconderla. ¿Cuántas noches no levanté el puño crispado contra el cielo silencioso? ¿Qué hice para merecer esto? Pero nunca recibo respuesta. Algunos piensan que pequé. Algunos piensan que mis padres pecaron, no lo sé. Todo lo que sé es que me hastié de todo. De dormir en la colonia, de percibir el hedor. Me hastié de la condenada campanilla que debía llevar al cuello para advertir a la gente de mi presencia, como si la necesitara. Una mirada y los ancianos empezaban: inmundo, inmundo, inmundo. Hace varias semanas me atreví a andar por el camino de la aldea. No tenía ninguna intención de entrar en ella. El cielo sabe que todo lo que quería era echar un nuevo vistazo a mis campos, echar una mirada a mi casa y ver si acaso por casualidad la cara de mi esposa. No la vi, pero vi a algunos niños jugando en el potrero. Me escondí detrás de un árbol y los vi corretear y salir corriendo. Sus caras se veían tan alegres y su risa tan contagiosa que por un momento, apenas por un momento, no fui ya un leproso. Fui de nuevo un agricultor, fui padre, fui un hombre. Con la infusión de la felicidad de ellos, salí de detrás del árbol. Enderecé mi espalda, respiré profundamente y entonces me vieron. Antes de que pudiera retirarme me vieron, gritaron, salieron al escape. Una, sin embargo, se quedó. Una se detuvo y me miró, no lo sé. Ni podría decirlo con certeza, pero pienso, en realidad pienso que era mi hija, no lo sé. No podría asegurarlo. Pero pienso que ella buscaba a su padre. Esa mirada me hizo dar el paso que di hoy. Por supuesto que fue temerario, por supuesto que fue un riesgo, pero ¿qué podía perder? Se llamaba a sí mismo el Hijo de Dios. O bien escuchaba mi queja y me mataba, o aceptaba mi demanda y me sanaba. Me acerqué a él desafiándolo. No me impulsaba la fe, sino una ira desenfrenada. Dios había hecho esta calamidad en mi cuerpo y o bien tendría que restaurarlo o acabarlo. Pero entonces le vi, y cuando le vi cambié. Debes recordar que soy un agricultor, no poeta. Así que no puedo hallar palabras para describir lo que vi. Todo lo que puedo decir es que las mañanas de Judea algunas veces son tan frescas y la salida del sol tan gloriosa que mirarla es olvidar el calor del día anterior y las heridas del pasado. Cuando miré su cara, vi una mañana de Judea. Antes que él hablara, supe que se interesaba. De alguna manera supe que detestaba esta enfermedad tanto, si acaso más, que yo. Mi ira se convirtió en confianza y mi cólera en esperanza. Oculto detrás de una piedra le vi descender de la colina. Multitudes le seguían. Esperé hasta que estuviera a pocos pasos de donde yo estaba y entonces me presenté. Maestro. Se detuvo y me miró, al igual que decenas de otros. Un torrente de terror llegó a la multitud. Los brazos volaron para cubrir las caras. Los niños se agazaparon detrás de sus padres. ¡Inmundo!, gritó alguien. De nuevo no los culpo.
Yo era una masa maltrecha de muerte, pero casi ni los oía, casi ni los veía. He visto 1000 veces su pánico, no obstante, la compasión de él nunca la había contemplado. Todo el mundo retrocedió excepto él. Entonces avanzó hacia mí, hacia mí. 5 años atrás mi esposa se me había acercado. Ella fue la última en hacerlo. Ahora él lo hacía. No me moví. Sencillamente le dije, Señor, tú puedes limpiarme si lo quieres. Si él me hubiera sanado con una palabra, hubiera quedado más que encantado. Si me hubiera curado con una oración, me habría regocijado. Pero no quedó satisfecho con hablarme. Se me acercó, me tocó. 5 años atrás mi esposa me había tocado. Desde entonces nadie me había tocado hasta hoy. Quiero. Sus palabras fueron tiernas como su toque. Sé limpio. La energía me llenó el cuerpo como el agua en un campo arado. En un instante, en un momento sentí calor donde había habido insensibilidad. Sentí fuerzas donde había habido atrofia. Mi espalda se enderezó, mi cabeza se levantó. Donde yo había estado con un ojo a nivel de su cintura, ahora estaba mirándolo a nivel de su cara sonriente. Me tomó las mejillas con sus manos y me acercó tanto que pude sentir el calor de su aliento y ver la humedad de sus ojos. No lo digas a nadie, pero ve y muéstrate al sacerdote y ofrece la ofrenda que Moisés ordenó para la gente que es sanada. Esto le mostrará a la gente lo que he hecho. Y esto estoy haciendo. Voy a mostrarle al sacerdote y abrazarlo. Me mostraré a mi esposa y la abrazaré. Levantaré a mi hija y la abrazaré. Nunca olvidaré al que se atrevió a tocarme. Podía haberme sanado con una palabra, pero quería hacer más que sanarme. Quería darme honor, quería validarme. Imagínate, indigno del toque del hombre y sin embargo digno del toque de Dios. Mi amigo que estás aquí en esta noche escuchando y viendo esto, Dios quiere tocarte. Él quiere venir a tu vida y tocar tu vida. Este leproso podría tranquilamente tener la historia que hemos leído. Pero si avanzamos 2000 años y nos encontramos en este 2020, muchos de nosotros podremos conocer un montón de historias como estas. Un montón de historias como la de Vanessa. Hace unos minutos o horas antes de comenzar esta reunión, una jovencita nos mandó al WhatsApp de oración que oremos por ella, porque también sufre temores y angustias. Y así como estos testimonios que escuchaste de Vanessa, de Fernando, de Silvia, el testimonio que escuchamos ayer de Antonella, la historia que acabo de leer, el texto que leemos en la Biblia, sabemos que nos rodean un montón de historias de personas que están leprosas en su alma. Y aunque quieren vivir bien y no quieren perder lo que tienen, el pecado, la lepra, te arrebata lo que más amás. Te arrebata el matrimonio, te arrebata los hijos, te arrebata la vida, te arrebata la juventud, te arrebata. El pecado es como esta lepra que se te mete en el alma y te arruina las relaciones, te arruina tu propia vida. ¿Cuántos jovencitos hoy
vuelven a sus dormitorios llorando por haber maltratado a sus padres o padres. Se acuestan llorando por haber maltratado a sus hijos, a su esposa, diciendo: yo no quiero hacer esto. ¿Cuántos hoy han gastado el dinero de su hogar, de su familia, en drogas, en cosas que destruyen su familia? ¿Cuántas familias son destruidas por el consumo de la pornografía, por el adulterio, por los engaños? ¿Cuántos pierden todo lo que Dios les ha dado por la lepra? La lepra es el pecado, mi amigo. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. ¿Sabés por qué? Porque como Jesús caminaba en ese tiempo, Él camina hoy. Él camina hoy aquí en este lugar. Él está caminando y está pasando por donde vos estás sentado. Si estás escuchando esto desde tu cama, desde tu dormitorio, Él está ahí. Y falta algo. Lo mismo que leímos en Mateo 8, lo mismo que leímos en esta pequeña historia. Tienes que atreverte a salir a su encuentro. Tienes que atreverte a salir a su encuentro y decirle: Maestro, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. ¡Aleluya! Yo quiero darte la respuesta de Dios si le preguntas esto. Él te va a decir: sí, quiero. Si te estoy buscando hace años, si te estoy hablando, claro que quiero tocarte. Claro que quiero limpiarte de la lepra del pecado. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Este leproso se encuentra con Jesús, y en ese tiempo que un leproso interrumpa el paso de una persona sana o de un religioso o de un maestro como Jesús lo era, implicaba castigo, estaba prohibido. Por eso llevaban una campanilla como hoy lleva una vaca o como hoy lleva una oveja para saber en dónde está. En ese tiempo, en el pueblo, una persona leprosa tenía que andar con una campanilla para que los demás sepan que él andaba por ahí. Y este hombre sale al encuentro de Jesús, estando escondido seguramente, porque una multitud seguía a Jesús, Jesús delante, la multitud lo acompañaba. Claro, yo sé, lo estamos leyendo, pero yo quiero que trates de ponerte en el lugar de ese hombre, con su vida destruida, cansado de vivir, y dijo, como leímos en la historia, quizás recordando a su familia, quizás diciendo, si no está bien directamente prefiero morir. Y se presenta ante Jesús, y en vez de recibir rechazo, en vez de recibir queja, recibe un toque del amor de Dios. ¿Qué es lo que has pensado en este tiempo que todavía no te has lanzado a los brazos de Jesús? Que Él no te tiene en cuenta, que Él te va a rechazar, que para vos no hay perdón, que tu familia no puede ser restaurada, que Dios no tiene un futuro para vos. Quiero decirte en esta noche que sí hay esperanza, que Jesús es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, la Biblia dice algo importante que hizo este leproso.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hizo este leproso que leímos en Mateo 8? Se presentó ante Jesús y le dijo: Señor, soy leproso, límpiame si quieres. No escondió. Y yo quiero decirte algo, quien quiera que seas vos, que estás del otro lado. Mientras sigas escondiendo el pecado, mientras sigas creyendo que no necesitas a Dios, Él no podrá hacer un milagro en tu vida. Él no podrá. En el libro de Mateo, en el capítulo 4, Jesús comienza su ministerio, empieza a predicar, empieza a hablarle a la gente. Y te comento esto porque hoy tenemos una idea errónea de Dios. Y creemos que Dios es un hombre viejito, buenito, es como un abuelo, que te permite hacer lo que vos querés. Y que Él no tiene en cuenta nada, solamente te ama y vos podés hacer lo que querés porque Él te ama. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese es un Dios irreal. Cuando Jesús empieza a caminar entre los hombres y empieza a predicar, su predicación comienza de esta manera. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿En qué expresó su amor Dios? En entregar a su Hijo, en enviar a su Hijo a habitar entre nosotros y que Él nos predique, muera en la cruz y resucite venciendo la muerte, para que nosotros seamos salvos de la ira. ¿De la ira de qué? La ira de Dios por pecar. Entonces Jesús comienza su ministerio diciendo: arrepentíos. ¿Cómo ocurre el milagro en este hombre? Diciendo: Señor, límpiame. Soy leproso, soy inmundo. He perdido todo. Reconoció este hombre que necesitaba la misericordia de Dios. Y yo quiero invitarte en esta noche a que reconozcas, a que salgas al encuentro de Jesús, porque Él está pasando. No te escondas detrás de una roca, no te escondas detrás de victimizarte, no digas: lo que pasa es que los demás son malos, lo que pasa es que la vida, sí, es verdad, te han tratado mal, te han engañado, es verdad. Silvia decía en su testimonio: yo creía que era buena, pero ella cuando vino a Dios se dio cuenta que no era buena, porque ella había vivido lejos de la voluntad de Dios, había ignorado siempre a Dios, y este dolor del quiebre de su familia la estaba llamando a los brazos amorosos de Dios. Pero ella tuvo que decir: y yo te cuento porque yo soy el pastor de Silvia, y yo recuerdo cuando ella vino, ella se quería suicidar. Ella estaba en un grupo con hermanos que la aconsejaban y la ayudaban y hablábamos, y ella quería quitarse la vida. Ella decía: pero no sé cómo, no sé por qué, no aguanto más. Pero tuvo una actitud hacia Dios y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Hoy reconozco que soy culpable, que necesito tu perdón y tu gracia. Y esto es lo que quiero compartirte en esta noche. Que te arrepientas. Que vengas a Jesús y le digas: Señor, yo tengo necesidad de ti. Por cuanto dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están separados de la presencia de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Yo pequé, yo peco, yo me equivoco. Todos pecamos. Pero un día nos encontramos con Dios y decidimos darle nuestra vida. Y Él
nos da la victoria sobre el pecado. Y el pecado ya no domina nuestra vida, aunque a veces fallamos. Por eso, mi amigo, mi hermano, en esta noche yo quiero compartirte lo último, para que Dios toque tu vida, tu alma, tu cuerpo, tu familia. En el Salmo 32 dice así David: mientras me callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras me callé, yo estoy bien, yo no necesito a Dios, a mí déjenme tranquilo. Mientras me callé, se envejecieron mis huesos, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero dice: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, a Dios. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La palabra de Dios nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Hoy yo creo que Dios quiere hacer un milagro en tu vida, pero quiero invitarte en esta noche a que seas valiente. Quizás estás ahí con tu esposa, estás con tu esposo, estás con tus hijos o con tus padres jovencito y tenés vergüenza. Quizás, varón, estás ahí con tu familia, con tu mujer y tenés vergüenza. Quizás estás en un lugar donde no deberías estar y no sabes cómo manejarlo. Presentate delante de Jesús como este hombre y decirle: Señor, sé propicio de mí, que soy pecador. Límpiame si quieres. Humillémonos en la presencia de Dios. Dejemos el orgullo, la soberbia, la arrogancia. Yo puedo, yo sé, yo entiendo, a mí que no me digan. Yo no necesito. Orgullo, soberbia, arrogancia, que destruye como lepra a nuestra familia, destruye a nuestros hijos. Una mujer en una ocasión se presenta delante de Jesús y le dice: Señor, mi hija es atormentada por un demonio. Y los discípulos le dicen: sáquenla, porque no es judía, no es hebrea, no tiene que estar con nosotros. Y le dicen: no está bien darle el pan de los hijos a los perros. Pero esta mujer estaba pensando en su familia, pensando en su hija. Y se bajó de su orgullo y de su soberbia y le dijo: ah, Señor, es verdad. Pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de las mesas de sus amos. Y esa mujer se humilló y dice la Biblia que Jesús le dijo: ah, mujer, grande es tu fe. Y su hija fue sanada en esa misma hora. ¿Qué te parece si en esta noche nos humillamos en la presencia de Dios? Salimos a su encuentro y le decimos: Señor, si quieres, límpiame. Perdona mis pecados. Restaura mi vida, mi matrimonio y mi familia.